Bueno, vamos empezando. Gracias por la paciencia, primero, por toda la presencia, a esta convocatoria que hoy nos acompaña con este tema Beatriz Bacalaras, que es anorexia y psicosis, distintas hipótesis y formas de presentación. Eh, yo comparto tu diapositiva, Beatriz. Sí, esperame un Sí, segundo. a ver si podemos. ¿Podés? Acá está compartiendo, sí. Muy bien. Bueno, voy a hablar sobre psicosis, el mismo tema que la vez pasada, pero vamos a darle una vuelta de tuerca, porque voy a hablar de hipótesis de estos trastornos, y digamos, las formas en que se presenta en los adolescentes los síntomas de la psicosis, de la esquizofrenia o psicosis, este, de la psicosis y los trastornos alimentarios que los acompañan. Yo he tenido algunos casos y la verdad que son preocupantes. Uno por lo menos que he tenido. Hola Diana. Este, mm, lo voy a comentar porque en el Congreso no pude. Y acá voy a tratar de comentarlo, aunque sea hacer una pequeña viñeta del caso. ¿Qué es lo que pasa con los trastornos alimentarios y la psicosis? Los trastornos alimentarios y la psicosis se pueden presentar en la misma persona, algunas veces simultáneamente, y se pueden producir dudas sobre el diagnóstico y el tratamiento. Existen varias formas en que coexisten ambas afecciones. La literatura en este tema está basada en informes de casos, por lo que aún no se puede sacar conclusiones de su análisis. La siguiente. ¿Podés pasarla? La secuencia, psicosis en la Perdón. adolescencia. Ay, perdón. Ahí está. Los síntomas de psicosis en adolescente pueden variar, pero a menudo incluyen alucinaciones, que son oír o ver cosas que no existen. Las alucinaciones suelen ser auditivas más frecuentemente. Los delirios, creencias falsas, son no basadas en la realidad y pensamientos desorganizados. El aislamiento social, los cambios en el comportamiento y los problemas para concentrarse. Estos son todas situaciones que se presentan en la adolescencia y que pueden venir acompañadas de situaciones previas de la vida de los chicos, como pueden ser trastornos de la conducta, ¿no es cierto? Como situaciones que pueden ser de desorganización, de situaciones con dificultades en la, mm, en el colegio y muchas situaciones que tienen que ver con aislamientos. No siempre es fácil de detectar en los adolescentes. Se interpreta como propio de los cambios de la adolescencia. Generalmente son mucho más graves que los cambios de la adolescencia, pero es muy difícil diagnosticarla de entrada. Tiene que haber una evolución. Otros síntomas inespecíficos pueden ocurrir días o semanas antes. Este, las señales de alarma pueden ser tensión, miedo o ansiedad. Presentan muchas veces estos chicos tensiones y miedos al entorno y
y a sus propias ideas que en este momento están teniendo. Tienen aceleración de los pensamientos y no poder concentrarse en una sola cosa. Estar más callado y aislarse. Puede estar, que esto también son cosas que aparecen en los adolescentes. Dicen, no, son cosas de adolescentes. Y no, y los tenemos que mirar más, porque son más marcadas muchas veces. Irritabilidad, con el ánimo bajo, disminuido, cansancio, que pueden estar durmiendo mucho o no, o pueden tener problemas de sueño. Y también pueden presentar poco hambre y pérdida de peso, que sería la anorexia. ¿Aparece algo de la anorexia? Parecen olvidos frecuentes y mucho descuido del aspecto físico. El insomnio es una situación que aparece mucho como un síntoma de la adolescencia, de la psicosis en la adolescencia. Seguir. ¿Qué es eso? Ah, bueno, seguí adelante. Diana Berrio está escribiendo arriba, no sé bien a quién es y qué está Sí, haciendo. no puedo. En fin, es como que hubiera ahí un lapicito que está molestando y está ensuciando los flyers. Sí, los power, sí. No sé qué es eso. Berrio está en el público, por favor, ¿podría cerrar su lapicito? Estoy tratando de verlo, de encontrar. Va, bueno, vamos a tachar. La secuencia de aparición de la enfermedad no es siempre la misma. Las dos patologías pueden aparecer en distinto orden. Una precede o continúa la otra. La aparición de psicosis y en ocasión su tratamiento puede curar el trastorno de la alimentación y algunas veces agravarlos. ¿Qué pasa? La psicosis no indica la gravedad en el curso de un trastorno de la conducta alimentaria. El rechazo de la comida puede ser independiente de la gravedad de la enfermedad psicótica en la psicosis. Y puede, pero si no se le da, se lo toma en cuenta, puede ser causa de muerte como anoréxica, no como un anoréxico que se le presenta esta situación. Seguí. Concretamente a denunciar ante la Corte Penal Internacional. ¿Eh? ¿Qué están hablando ahí? Existe cierta asociación genética y, y alguna superposición de déficits fisiológicos cognitivos y de la estructura cerebral en ambos trastornos. Sin embargo, todo sigue siendo objeto de especulación. Las recomendaciones clínicas incluyen prestar atención a las formas individuales en que estas problemáticas distintas se superponen. Hay que prestar atención a cada uno de los pacientes, evidentemente. Por estas horas. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Acá voy a presentar una viñeta, de una paciente que yo tuve, que empecé a verla y después vi a la madre, en realidad, porque la paciente, yo tuve una intercurrencia al poco tiempo de empezar a atenderla, estuve enferma, me enfermé, yo estuve como un mes y pico internada con COVID, porque esta fue de la época del COVID. Otra cosa que parece como muy importante en la época del COVID, todo lo que significó el aislamiento de los adolescentes y de mucha gente que trajo muchas patologías, entre ellas un aumento muy grande de la patología alimentaria. Esta es una chica que tenía 13 años en el momento de la consulta y que consulta con un cuadro de anorexia. Pesaba 41 kilos, tenía 17,5 de índice de masa corporal
y la madre comenta que está sufriendo mucho, que hace meses que está agudizándose este sufrimiento. No se puede dormir a la noche, se tapa la cabeza, no come nada. Le contó una amiga de la chica, una amiga le cuenta a la madre no se había dado cuenta de que no está comiendo nada, no está comiendo en el colegio, no está comiendo. Se mete los dedos en la boca para vomitar, aunque no vomita, pero se mete los dedos y tiene ideas suicidas. En la escuela no se conecta con nadie hace ya unos meses. Esto empezó, el cuadro, con una amiga de ella que se fue al extranjero y esta chica sufrió un golpe duro, un desencadenante de toda esta situación, que fue esa ida al extranjero. Tiene una raspada en el antebrazo, se raspó en el antebrazo, le cuesta defenderse y hacerse amigos y tiene un esquema corporal distorsionado. Muy difícil de acceso para ella, hacia ella, tiene desmayos frecuentemente, digamos, tiene una fobia a la sangre, no puede sacarse sangre. Y el aislamiento de la pandemia fue un gran sufrimiento para ella. La familia, ¿cómo reacciona? El padre se enoja mucho con ella. Es una de las cosas más frecuentes en los padres. Yo he visto muchos padres que no entienden y no pueden entender la patología. No pueden entender que no pueda comer, que no quiera comer, que tenga comida y no coma. Y se enojan muchísimo, no pueden entender que esto es un sufrimiento para esta chica y es una enfermedad. Piensan que es voluntario. Y la madre es muy ansiosa. Se pegotea con ella mucho, sobre todo de noche, que casi la chica pide dormir con ella, y ella duerme con la chica, con esta chica de 13 años, y en la familia, la madre y el padre, hay una tensión muy grande. El padre no tolera ni a la chica ni a la madre. Pero bueno, esto sigue así, el padre trata de conectarse con esta chica, pero le cuesta mucho. Hay problemas con la alimentación desde recién nacida. Hubo reflujo que curó con medicación y requirió internación por 5 días. Hubo un desprendimiento de placenta en el parto y un parto por cesárea. Siempre comió mejor con el padre. La madre trabaja y el padre también, pero el padre era el que le daba de comer cuando era muy chiquitita, muy bebé. Se indica medicación, terapia individual y familiar. Varios cambios de terapeuta se producen a lo largo del tiempo. Porque no cambia, porque no se inconecta, porque los padres, la madre, sobre todo la madre, cambia de terapeuta, no confía. Y ya hay internación por ideas suicidas, cosa que fue muy traumática para toda la familia, sobre todo para esta chica. Relatan dificultad para la conexión y mucho aislamiento. En la actualidad, después de 3 años, después de haber cambiado 2 veces de antipsicótico, está con diagnóstico de esquizofrenia resistente que está en este momento con clozapina. Los trastornos de la alimentación siguen por épocas. No están presentes todo el tiempo, pero vuelven en ocasiones. Seguirá a la otra. Telma. No. Habría varias hipótesis posibles sobre la comorbilidad de las enfermedades psicóticas. La esquizofrenia o presencia de delirios o alucinaciones en el contexto del trastorno afectivo, que podrían ser
bipolaridad o depresión con ideas psicóticas. Los trastornos de la conducta alimentaria. Muchas son contradictorias de estas hipótesis y su objetivo en esta charla es ponerlas en discusión, a ver si podemos discutirlas algo, si se les ocurre. Hipótesis. La primera sería que los trastornos alimentarios y la psicosis son trastornos separados, que pueden presentarse casualmente en la misma persona. De acuerdo a este enunciado, la incidencia del trastorno psicótico en las personas con trastorno de la conducta alimentaria sería la misma que en la población general y viceversa. O sea que habría en los trastornos psicóticos también trastornos de la conducta alimentaria. Por la inanición, el desequilibrio electrolítico y metabólico pueden desarrollarse síntomas psicóticos transitorios en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Por ello no se puede hacer diagnóstico de psicosis permanente en estas pacientes. Pueden tener trastornos psicóticos y no se desaparecen con la buena alimentación. Los pacientes con enfermedad psicótica primaria, esquizofrenia, depresión delirante, pueden dejar de comer debido a delirios relacionados con la comida, envenenamiento, contaminación y desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en ese momento. Pero el tratamiento de la condición primaria curaría ambas. El control de la ingesta de alimentos proporciona una sensación de dominio y autocontrol en las personas con baja autoestima y riesgo de psicosis. O sea que utilizan el control de la alimentación en lugar de como una manera de no psicotizarse, una prevención de la psicosis aguda. La apatía, en cambio, que es un síntoma negativo de la esquizofrenia, reduciría el impulso a purgarse y hacer dieta en personas con tendencia a la anorexia y a la bulimia. O sea que la recuperación de un trastorno empeoraría el otro. Aquí en la apatía hay reduciría el impulso, la apatía en la esquizofrenia. Y entonces, digamos, la recuperación empeoraría el otro elemento, la otra situación de la psicopatología. La siguiente. A causa de las distorsiones del esquema corporal, los trastornos alimentarios se pueden considerar delirantes. Esta es una hipótesis, porque si esta hipótesis fuera cierta, los trastornos de la conducta alimentaria deberían tener antecedentes familiares de psicosis, esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas, también déficit bioquímicos, cognitivos y anatómicos, y deberían estar presentes en ambas. El tratamiento efectivo de una enfermedad curaría la otra. Sí. Telma. El trastorno, otra hipótesis es que un trastorno de la conducta alimentaria es signo de una psicosis inminente o que los síntomas psicóticos pueden anunciar el comienzo de un trastorno alimentario. Los antipsicóticos utilizados para tratar la psicosis provocan aumento de peso e inducen trastornos de la conducta alimentaria. Acá tiene que ver con la medicación, la hipótesis. Y los antidepresivos utilizados para el trastorno de la conducta alimentaria producen psicosis. Esto podría ser en una bipolaridad.
Personalmente tuve un caso de una paciente con una depresión que tratada con antidepresivos, hizo un brote psicótico que se dio con antipsicóticos. En la bipolaridad puede pasar que el mal diagnóstico puede llegar a producirse una psicosis con los antidepresivos. El segundo trastorno desaparecerá una vez que se suspenda el tratamiento causante. Si tenemos el trastorno, si es una bipolaridad, se le pone antipsicóticos, va a ceder el cuadro psicótico. Los síntomas psicóticos son un marcador de gravedad en los trastornos alimentarios. Esto es una hipótesis que el rechazo de la comida implica una etapa grave de la enfermedad psicótica. ¿Qué dice ahí? La enfermedad específica. La incidencia de psicosis en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria se aproxima a la de la población general. En la conducta alimentaria habría psicosis transitorias en un porcentaje puede llegar a ser un 30%, pero que después, que cuando se elimina la causa primaria de la conducta, del trastorno de la conducta alimentaria, como psicosis permanente puede haber de un 1 a 3% de la población, nada más. Existen varios informes de casos en la literatura de psicosis posterior a inanición causada por anorexia nerviosa. Una mujer de 37 años con anorexia durante 4 años sufrió de psicosis paranoide alucinatoria al fin de periodos de ayuno. Los síntomas psicóticos no pudieron ser provocados antes de los periodos de ayuno. O sea, los síntomas eran después del periodo de ayuno. La relación causa-efecto entre el ayuno era causa-efecto entre el ayuno y la descompensación psicótica. La hipótesis que el ayuno condujo a una hiperactividad aguda del sistema dopaminérgico, dando lugar a la psicosis posterior. La inanición es especialmente productora de psicosis durante la adolescencia, un periodo crítico para los cambios estructurales, neuroquímicos y moleculares del cerebro. Toda la poda y toda la recomposición, toda la formación del sistema nervioso se produce en esta etapa. En la adolescencia temprana, más que en cualquier otro periodo, puede tener un efecto especialmente dañino en el cerebro. Los pacientes con esquizofrenia pueden desarrollar delirios sobre la comida con rechazo de la misma. Como dijimos antes, los síntomas de una enfermedad pueden actuar como factor de riesgo para la otra. Datos de la Encuesta Nacional de Vida de Estados Unidos muestran una asociación entre el tener un familiar de primer grado con esquizofrenia y el desarrollo de bulimia a lo largo de la vida, entre otros trastornos. Esa asociación podría ser el resultado de genes compartidos. La genética de las anorexias fue revisada y encontraron que los polimorfismos del receptor de dopamina 2, de 2, se asociaron significativamente con la anorexia nerviosa, como lo han sido en estudios de asociación de todo el genoma en la esquizofrenia. Se han demostrado asociaciones significativas entre el polimorfismo Val158 del gen de la catecol o metiltransferasa y la anorexia nerviosa y la esquizofrenia. No es inusual en la genética psiquiátrica moderna que los genes de riesgo cruzan los límites de diagnósticos tradicionales.
lo que sugiere la importancia de los factores epigenéticos en la determinación de síntomas psiquiátricos específicos. Se ha descubierto que tanto en los trastornos psicóticos como en los trastornos alimentarios, los genes de la dopamina están desregulados como resultado de influencias epigenéticas. Tenemos en algunas personalidades, el proceso terapéutico puede desencadenar una crisis de identidad que lleve a una crisis psicótica, personalidades que tienen anorexia nerviosa, sobre todo en casos con antecedentes traumáticos graves, abuso en la infancia, dificultades de alimentación temprana, como tuvo esta chica, la paciente, violencia familiar. La violencia familiar no tiene por qué ser pegarse, puede ser una violencia subclínica casi, una violencia que no se manifiesta, sino que se manifiesta a través de actitudes de intenso abandono y de falta de continencia entre los padres y con los chicos. O se intenta que un paciente enfrente demasiado pronto los miedos subyacentes al tema alimentario, que esto podría ser, algunos lo comentan, una manera de que aparezca ideas de mucha angustia y puede parecer brotes psicóticos. Estas causas epigenéticas nos llevan a considerar la asociación de entrevistas y terapia familiar en el proceso diagnóstico y terapéutico. Una de las cosas que sucede, yo pienso que la anorexia nerviosa es una enfermedad de la independencia, que es lo que lo provocó, no me acuerdo. ¿Qué pasó con la anorexia nerviosa durante la pandemia? Durante la pandemia los chicos no podían salir. Y apareció mucha patología anoréxica debido a que estaban en la casa y se agravaron los problemas de pegoteo y en los chicos, en los adolescentes que tenían que salir a la vida, no podían hacerlo. Hildebruch, su libro, hay un libro de ella que hace muchos años salió, que se llama La jaula dorada. La jaula dorada es como que chicos que de buen medio tienen una situación en la cual se sienten enjaulados, aunque parezcan que están bien en su contexto, pero que no se sienten que no tienen libertad. Muchos de estos chicos tuvieron mucha aparición de anorexia durante la pandemia, que fue un desencadenante de muchas patologías, no solamente la anorexia nerviosa. Acá hay como un cuadrito que hice, que es el aspecto que es la anorexia y en la psicosis, ¿no? El tipo de trastorno, la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria y la psicosis es un trastorno psicótico, que puede ser esquizofrenia, que puede ser brote psicótico, que puede ser trastorno esquizoafectivo. La edad de inicio de la anorexia nerviosa es temprana, de 12 a 18 años, aunque yo tuve una chica que tenía 11 años. Que curó rápidamente, que yo pienso que las más tempranas, si son rápidamente atendidas, mejoran. Y la psicosis es de la adolescencia media o tardía, de 14 a 25 años. El síntoma clave en la anorexia nerviosa es la restricción alimentaria, miedo a engordar, imagen corporal distorsionada. En cambio, en la psicosis es el delirio, las alucinaciones, el pensamiento o lenguaje desorganizado. La relación con la realidad en la anorexia nerviosa está parcialmente alterada por la imagen corporal. En la imagen corporal es lo que se altera, ¿no? En la psicosis está gravemente alterada, pérdida de contacto con la realidad.
La conciencia del trastorno en la anorexia nerviosa se suele negar o minimizar el problema. No me pasa nada, yo no estoy flaca, no, estoy bien, necesito adelgazar. En la psicosis puede no haber conciencia de la enfermedad asomatognosia. Ay, me la tacharon. Los factores de riesgo son en la anorexia nerviosa, la presión social y cultural, el perfeccionismo extremo. Estas chicas, en general son mujeres, tienen un perfeccionismo muy grande y problemas familiares que aparecen así a simple vista o no. Hay que interrogarlos. La historia familiar en la psicosis, el consumo de sustancias y el trauma, el trauma severo. El tratamiento en la terapia individual y familiar es la rehabilitación nutricional también y la psicofarmacología en casos comórbidos, que pueden ser depresiones o bipolaridad también. La psicosis son antipsicóticos, terapia familiar y apoyo psicosocial, que esto es bastante importante, la terapia familiar y el apoyo que necesitan estas familias que realmente sufren mucho por toda esta situación. El pronóstico en la anorexia nerviosa es variable, puede cronificarse y si no se trata hay un riesgo médico alto. Puede llegar a mortalidad, tiene posibilidades de muerte. Yo tuve chiquitas internadas que tenían compromiso cardíaco, que hubo que sacarlas de esa situación por el exceso, por el enorme pérdida de peso que tenían. La variable mayor, si se trata de la psicosis, se trata del primer episodio. En general, la psicosis es muy importante detectarla en los primeros episodios y tratarla en los primeros episodios. El pronóstico mejora muchísimo cuando se trata en el primer episodio y no se tarda en detectarlo. El impacto familiar y social es elevado, genera tensión familiar y riesgo médico alto, y la psicosis es variable, mejor si se... No, perdón. Es elevado también el impacto familiar, la carga emocional y posible exclusión social. ¿Requiere hospitalización? Sí, en la anorexia nerviosa muchas veces requiere hospitalización por desnutrición severa, peligro de vida. Si en un primer episodio en la psicosis puede haber necesidad y si hay riesgo de autolesiones o daño. Bueno, a ver. Ay, perdón por estas cosas, no sé qué pasó con esas rayaduras. Bueno, quedo a disposición a ver si podemos entre todos contestar o dar alguna idea acerca de esto, de casos que han tenido, em, Bueno, de piñetas clínicas que puedan tener en relación a estos trastornos de la alimentación, que bueno, puedan Beatriz, ser... muchas gracias por la presentación y más bien disculpas a vos que no supe cómo resolver lo que pasó con esto de las diapositivas. Bueno, como decía Beatriz, la idea es un poco continuar con las preguntas, también algunas, compartir un poco el debate también, ¿no? Porque hay mucho para pensar y experiencias también para compartir a partir de eso. Y bueno, vamos escuchando a los que quieran tomar la palabra. Nadie
Nadie tiene, no, yo pienso en casos en este caso que tuve, que realmente fue muy doloroso, ¿no es cierto? Esta chiquita que empezó con este cuadro de anorexia y que poco a poco se fue convirtiendo en una situación delirante, inclusive con dos antipsicóticos que no servían, no le hicieron efecto y está ahora con clozapina que cuesta también que le haga efecto. Tiene todavía las alucinaciones auditivas, tiene esta chica. A ver, yo quería comentar primero, la verdad que te quería felicitar, Beatriz, y muchas gracias por la presentación, porque, bueno, la verdad que es una investigación que has hecho y muy interesante, ¿no? A mí lo que me sugería tu presentación es que, claro, que muchas veces el diagnóstico también lo va dando la evolución. ¿No? Exactamente. Porque en esta paciente que vos comentás, si bien había rasgos por ahí en la presentación, al comienzo, que lo habíamos visto en el capítulo, ¿no? Como rasgos esquizoafectivos y demás, pero muchas veces es difícil en una chiquita de 12, 13 años o 14 años predecir para cómo puede venir la evolución, ¿no? Nos ha pasado también casos que debutan como una anorexia o como un trastorno de alimentación y después van evolucionando a un trastorno bipolar. Sí, Em, y que es interesante eso que vos decís, de que muchas veces el trastorno alimentario es como un recurso de apoyatura yoica o narcisista que las hace sostenerse por una fragilidad en la autoestima o por muchas dificultades también psicosociales, de integración, de relacionarse con el grupo. Y esto de ser flaca o tener ese objetivo les da como un reaseguro, digamos, ¿no? Y después el cuadro va evolucionando hacia otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo que en la formación, no sé a ustedes, pero a mí en esa época siempre me decían que es difícil hacer diagnósticos en la adolescencia sobre todo al comienzo de la adolescencia, como decía Beatriz, ¿no? Porque uno no sabe muy bien para qué lado puede ir la evolución. Y también porque los adolescentes a veces suelen tener conductas muy espectaculares, digamos, o medio bizarras, también como formando parte digamos, el de la desarrollo adolescencia, adolescente, ¿no? claro, o de adolescencias un poco así disruptivas y bueno, después se encaminan. Así que me parece que es interesante esto, ¿no? También como yo pensaba que todo lo que vos leíste también es interesante como para tenerlo uno presente, ¿no? A la hora de ver estos cuadros mixtos o que tienen rasgos que a veces se superponen unos con otros, ¿no? Sí, sí, que realmente confunden, ¿no es cierto? Nosotros damos muchas veces antipsicóticos para poder, digamos, en las anorexias, para aumentar el apetito también, ¿no es cierto? Y para quitar un poco la situación de dificultad alimentaria, ¿no? Para esta situación que es como parte delirante de la distorsión del esquema corporal, de sentirse gordas cuando están flacas y todo eso, ¿no? Y muchas veces esto no nos ayuda para nada, digamos, ¿no es cierto? Y también puede ocultar un cuadro si es que si estamos hablando de una esquizofrenia, ¿no? Susi, ¿qué pensás vos? O
muteada. Mira, yo estaba pensando en una paciente que recibí que había estado en un hospital de día por trastorno de conducta alimentaria y que finalmente terminó siendo una esquizofrenia. O sea que el diagnóstico no se había hecho correctamente. Comenzó como con el trastorno alimentario, pero finalmente terminó siendo una idea delirante, lo que vos decías, esto del envenenamiento de la comida, por lo cual ella se negaba a comer por su idea delirante. Entonces, se descartó el trastorno alimentario y o sea, se hizo el diagnóstico de esquizofrenia a partir de eso, ¿no es cierto? A partir de ese delirante y luego aparecieron también alucinaciones, o sea, después se completó el cuadro, comenzando con esta dificultad para comer, pero que en realidad ella no quería bajar de peso, ella no quería comer porque pensaba que le estaban envenenando, no era, o sea, en trastorno de la conducta alimentaria el objetivo es, el comienzo es para bajar de peso. En este caso no era así. Y estuvo mucho tiempo en hospital de día, con lo cual no avanzaba tampoco y tampoco había estado medicada correctamente por su trastorno psicótico. Por eso es muy importante lo que decía Liliana también. Es difícil a veces hacer un diagnóstico en la adolescencia, justamente porque se superponen los síntomas y, y justamente quizás la crisis adolescente es lo que desencadena una hebefrenia, ¿no es cierto? Como desencadenante de una hebefrenia. Sí, Entonces, es, bueno, a veces es un poco difícil hacer el diagnóstico y tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy atentos con la evolución, como decía Liliana también, ¿no? sí. Y otra cosa es esto de la medicación. A mí me parece que nosotros no medicamos con antipsicóticos para que aumenten de peso. Medicamos con antipsicóticos cuando es necesario y cuando está indicado, pero no para que aumenten de No, peso porque por el efecto adverso del antipsicótico, ¿no es cierto? Porque muchas veces están con olanzapina y tampoco aumentan de peso. no, O para sea que nada, para nada. para nada. Entonces, la indicación tiene que ser por el síntoma y no por el efecto adverso que puede producir el antipsicótico. Claro. Sí, sí, porque es, digamos, el síntoma que sería la situación delirante de pensarse gorda cuando no está. Claro. La otra cosa que me quedé pensando es esto de la alteración en la percepción del esquema corporal, que sí la tienen en el trastorno de la conducta alimentaria, hay una alteración en la percepción del esquema corporal y que desde el punto de vista biológico, por PET está descrito que habría una disminución del metabolismo en áreas visuales, lo cual justificaría esta alteración en la percepción del esquema corporal desde el punto de vista biológico. Y Interesante desde el esto, no punto de sabía. vista biológico también habría por PET un aumento en el metabolismo en áreas, en núcleos de la base, lo cual justificaría la hiperactividad, porque también cuando nosotros decimos la comorbilidad con depresión, sí, pero es una depresión especial, porque es una depresión con hiperactividad. En general, una depresión mayor viene con aislamiento, con hipoactividad. En la anorexia nerviosa se asocia con hiperactividad y que estaría relacionando desde el punto de vista biológico con esta descripción que se hace por PET del el aumento del metabolismo en núcleos de la base. Digo como algo llamativo también, ¿no? Muy interesante, gracias, Susi. Porque realmente son cosas que ponen en evidencia la biología, digamos, ¿no es cierto? Los lugares en donde esto se produce, lugares en el cerebro, ¿no? Claro, o sea que estaría justificado biológicamente, además de todo lo que la paciente puede sentir, de querer bajar de peso y de estar en actividad para no, para gastar calorías, pero hay algo biológico que también lo justifica, ¿no? Sí. Además, la necesidad probablemente
de tener endorfinas también, ¿no? Porque el movimiento produce endorfinas, sí. Claro, y sí, y sí. Me acuerdo una paciente que en el hospital, que en la sala de espera, mientras estaba esperando para que la atiendan, ella estaba parada marchando, marchando, todo el tiempo marchando. Entonces las madres de las otras pacientes venían y nos decían, mirá que esta paciente se está moviendo, porque claro, todo el tiempo moviéndose para gastar calorías. Para gastar calorías y nada más que para eso, porque quizá necesitaba moverse para saber que estaba viva también, ¿no? También, también, sí, 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 sí. Porque está también todo lo que significa el movimiento para estas enfermas, ¿no es cierto? Sí, Para sí, que significa, también es cierto que la anorexia es una búsqueda de la muerte, digamos, ¿no es cierto? Inconscientemente de no comer es, no alimentarse es y estar claro, cerca de la y claro. muerte, buscar la Y sí, muerte. y sí, 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 A sí. costa de, para poder Ujú. controlar todo lo único que pueden controlar, que es la comida, se ponen cerca de la muerte, ¿no? Sí, sí. Esto que me estaba preguntando Sol, yo creo que es del libro de López Mato, de psiconeuroinmunoendocrinología, estas Sí, descripciones del PET. Esto que me preguntaba Sol. Sol es que preguntaba, no, ahora no lo veo. Sí, Sol, sí, sí, Sol. sí. Creo que es del libro de López Mato, me parece que es. Ujú. Y Muchas entonces, gracias, Liliana. perdón, Susana, con esta propuesta de la hiperactividad en la anorexia, ¿qué sería lo que se propone desde lo psicofarmacológico? ¿La hiperactividad en la anorexia? Claro, de esta Y, hiperactividad que y habitualmente no, pero cuando se va recuperando el peso, esto desaparece. O sea, ujú, porque es reversible. O sea, al recuperarse el peso, estos síntomas van desapareciendo. ujú. O sea que no sería porque digamos que algo de lo que uno piensa, de lo que viene aportando y que también me parece muy interesante, Beatriz, toda tu investigación, es cuál es el encuadre que uno tiene que ofrecer siendo tan chiquititas, chiquititas para la media que uno recibe. Entonces, fíjate cómo la paciente de Susana terminó en un hospital de día de trastornos de la conducta alimentaria, cuando por ahí tendría que haber pensado en un hospital de día de, no sé, de niños o adolescentes con otras problemáticas. No son los mismos, o Mm. sí. Entonces son distintas las actividades que se proponen y es distinto el encuadre, porque para un consultorio individual privado me parece que no alcanzaría. No sé cómo fue el encuadre que fueron organizando con estas pacientes, porque suelen ser más institucionales que lo que se puede asistir o armar en privado, o por lo menos me parece que siempre hay que tener un ancla institucional, aunque uno pueda ser o el psiquiatra o la psicóloga o el terapeuta o la médica nutricionista, ¿no? Como están como siempre en un punto de mucho riesgo, además de cuánto la familia puede contener o no. Entonces pensaba que si bien el encuadre debe ser singular, cuánto de los hospitales de día que tenemos en nuestros medios albergan unos u otros pacientes con estas características. Y sí, no sé si en este momento hospital de día para trastorno alimentario, creo que el que está, bueno, además del Gutiérrez, estará el del Borda, me imagino, ¿no es cierto? No sé si sigue funcionando o no, pero me parece que ese era bueno. Ese, en este momento no sé cómo estará Ujú. a nivel público, Fíjate, digo, si ¿no? fuera Ahora psicosis, comento si fuera dos cosas de psicosis, esto. ¿Cómo? Comento dos cosas de esto y le pasamos la palabra a María Fernanda, un poco hablando de los hospitales de día. En el italiano está el Hospital de Día de Trastornos Alimentarios, de la parte de adultos, donde efectivamente hay toda una evaluación previa para el ingreso de los pacientes, que cuando hay algo un poco más psicótico, ahí frenamos o vemos otro tipo de tratamientos o en módulos porque es difícil
poder trabajar con todo un grupo, porque ya nos vimos, ¿no? Que si había algo más psicótico, ciertas intervenciones que no pueden servir manejadas por otros. Entonces hay como algo previo para discernir y que lleguen al hospital de día. Y en general esto ya aparece porque pasan desde salud mental pediátrica del hospital, entonces ahí pasa ya un poco con las admisiones y todo un poco más discernido, digamos. Pero bueno, de salud mental pediátrica en el hospital, no, no estoy muy segura de cómo es. Bien, que ya voy. Son 9:30. Bueno, Teresa, ¿querías Eh, decir algo? Y María Y Fernanda María me parece Fernanda que había quería hacer levantado una la mano. pregunta. Ah. Sí. Buenas noches, mucho gusto. Yo quería comentar una situación y porque quería hacer algunas preguntas. No sé si hacer la pregunta primero y después de detallar la situación o al revés. No sé qué les parece más oportuno. Como quieras, a ver, hacer la pregunta, así vemos qué es lo que vos querés de esa situación. Surgió con una adolescente de 18 años que tiene esquizofrenia, diagnosticada desde los 16 años. Yo empecé a trabajar con ella el año pasado y tiene ya 18. Yo soy acompañante terapéutico en un centro de día, pero ella no ingresa al centro de día, sino que se hizo una estrategia basada más que nada en su contexto, en su realidad, bueno, en la edad, donde se trabaja más sobre todo en visitas domiciliarias, en inclusión con la escuela, en actividades con la comunidad y demás. El año pasado se trabajó con lo que vendría a ser la vuelta escolar, ¿no? Porque ella cuando empezó con los brotes y hasta tanto ser diagnosticada, ella deja la escuela. Está en la secundaria, hoy está en 5º año. El año pasado retoma en 4º año y se logró que se adaptó como la currícula, pero para que no pierda el lazo con la escuela. Pero así todo, cursó todo el año, pero no se vinculó con nadie de sus par, digamos, no sabía los nombres, no participaba en clases, es más bien de manera escrita, no quería hacer grupabilidad y demás. Ahí es cuando empiezo a trabajar yo en domicilio, bueno, empezando como a hacer un vínculo de referencia, donde ella empieza a dialogar, de un responder a un sí o un no durante todo el año, a empezar a dialogar e incluso a empezar diálogos, ¿no? A fin de año, ella empieza a tener como yo siempre le remarcaba la importancia, por ejemplo, de tener un compañero donde poder preguntar y demás. Hacíamos como a veces la acompañaba a clases particulares en una cuestión privada en otro lado, la acompañaba para fomentar la autonomía o facilitar los vínculos. Entonces ella, por ejemplo, le decía, ¿viste esta importancia de tener un compañero para que preguntarle o que ella te pueda preguntar a vos? Y empieza a surgir este interés en ella en conocer a otras personas. A fin de año pide cambiarse de curso. Bueno, este año se cambia de curso y ya el año pasado la madre le comenta al psiquiatra, ya está parte del equipo interviniente, es un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social, bueno, yo como acompañante terapéutico. Y también, bueno, estuvo atravesada por defensoría a raíz de un intento, bueno, por situaciones de violencia en familia, digamos. La madre comenta que no quiere tomar la medicación porque la engorda, ¿no? Entonces, bueno, el psiquiatra le decía que le dio solo a la medicación y demás, pero el psiquiatra siempre le dijo las contraindicaciones y ella decía que estaba gorda, ¿no? Cuando yo empiezo con domicilio, noto que este discurso estaba en la madre, ¿no? Sí, porque ella está más gordita, o sea, estaba ese discurso ahí, ¿no? Queda ahí como ella después no adhiere al tratamiento psicofarmacológico, se hace se hace toda una estrategia para que vuelva a adherir, esto informándole, o sea, obviamente desde la perspectiva de derechos y basado en información y con ella pueda decir, que pueda ver, porque tuvo, a raíz de que no tomaba la medicación, cayó en internación como 2 veces.
Entonces vuelve a retomar, adhiere al tratamiento psicofarmacológico, pero sigue, lo toma bien, ingresa una enfermera en esto del control de la medicación, pero sigue refiriendo esto de que no quiere estar gorda, y la madre, a principios de este año, comenta que la ve vomitando más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, surge ahí, ella empieza como a faltar al psicólogo, sí adhiere al tratamiento psicofarmacológico, sí adhiere a otras intervenciones, incluso en la escuela se logra trabajar este año se hace de dos amigas, de dos compañeras, se hace todo un trabajo con la escuela, con la psicopedagoga, con el AOPIE, que es el equipo donde se trabaja la inclusión, empieza a referir que quiere tener su baile, y que quiere ir al baile de egresadas, y empieza a buscar vestidos y demás. Y vuelve otra vez con el discurso de que se ve gorda y demás. Bueno, se trabaja esto del género, se va trabajando de a poco, ¿no? Y ella pide ir a un nutricionista. Contactamos para que, bueno, en estos días, en esta semana, por eso también me metí en este Zoom, y parte de los miedos de la parte de nutrición es que no haya un equipo exclusivo y especializado en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Yo pensaba en esto, que hay una interdisciplina y sí, obviamente informándonos, viendo de qué manera, pero ¿cómo ven ustedes en esto de que sí o sí tiene que ser un equipo específico para abordar los trastornos de la conducta alimenticia? ¿Cómo lo ven, no? En esto pensando que hay un equipo interdisciplinario y donde se va pensando en distintas áreas. Incluso en una de las cosas que ella, por ejemplo, no comía, yo lo que detecto en domicilio es que la madre a veces no está en ese horario y ella se va y se compra un alfajor. Entonces, o por ahí no tiene verduras, no tiene cosas que a ella le gustaría como comer, y termina optando por lo más fácil, y lo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, estamos como trabajando en esto de incorporar y aprender otros tipos de alimentación. Entonces, bueno, esto poder mecharlo con la parte de nutrición, porque ella continuamente está preguntando, ¿y esto engorda? Y esto, entonces hablamos de las cuestiones de lo que es saludable para el cuerpo, de las cantidades, bueno, y siempre esto de los estereotipos y demás. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? De que tiene que ser algo, un equipo sí o sí específico, cómo abordarlo, alguna sugerencia. Bueno, gracias. No sé si alguien quiere contestar esto. Yo pienso que los equipos tendrían que ser específicos de la conducta alimentaria. Lo que pasa es que en algunos lugares no hay, ¿no? Creo que esa es tu pregunta, ¿no? No, Eh, no hay acá, no hay. pero se pueden armar y consultar también estas cosas. Es una chica de cuánto, qué peso, yo no recuerdo el peso que ella tenía. No, nunca se la pesó. Incluso todavía no comienza el nutricionista. Se contacta a una nutricionista para que después ella se le pueda otorgar un turno, pero aún no comienza. O sea, contactamos esta semana y recién va a haber turno para la próxima. Fernanda, a ver, me perdí un poco en la descripción. Vos decís que ella empezó a tener descompensaciones a los 16 años, vos la estás con ella hace 2 años. El año pasado, sí, ella empezó a los 16 años, fue diagnosticada con esquizofrenia, y el año pasado empecé a trabajar, bueno, parte del equipo del centro de día, digamos. Claro, bueno, a mí me parece que ahí habría que poner prioridad. El cuadro más severo que ella tiene es de esquizofrenia. Entonces hay que pensar en un abordaje sobre todo que tienda a la estabilización y a que pueda, bueno, con esto de mantener una medicación y demás. Aparece esta preocupación por el peso y por la figura, eh, pero que también podría estar vinculado a este primer diagnóstico, ¿no? Que es más de base. Entonces,
Bueno, habría que ver, digamos que en ese sentido me parece bien todo lo que vos estás trabajando con ella, que tenga una orientación nutricional, pero me parece que lo más importante es lograr una estabilización del cuadro psicótico de base que tiene. Bien, sí, sí, sí. Eso incluso, o sea, este año, hace más o menos 4 meses que ya está estable, eh, incluso que adhiere al tratamiento psicofarmacológico. Bueno, ella es un pedido de ella lo del nutricionista, ¿no? No es una sugerencia del equipo, sino que ella pide y bueno, entonces se va, pero se quiere hacer todo un trabajo también integral donde vayamos todos como conteniendo eso, pero sí, 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 Claro, muchas gracias. acompañándola en este proceso y que tenga una orientación nutricional y una dieta saludable y que por ahí que mantenga un peso saludable o que haga actividad física, pero en estos casos me parece que hay que tener como muy presente este diagnóstico de base, ¿no? Y que no se descompense más el tema psicótico. Por ahí me parece que es interesante en este caso que vos contás, una de las cosas que señaló Beatriz cuando la preocupación por la imagen podría ser como algo que ayude o que la saque a ella de la cosa más de la apatía o de la inhibición social que puede aparecer en un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Como que podría ser algo que hay que tener en cuenta, pero que hasta podría tener un matiz más saludable, ¿no? Más de inserción social y de búsqueda de reconocimiento social. Sí, Por sí, eso está ahí incluso la motivación esto de, bueno, a ver, de aprender a cocinar, del vestido, de compartir con el curso. Entonces, bueno, como trabajar desde ahí, desde la motivación, o sea, la cuestión que ella la moviliza, pero a su vez teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Eso es lo que nos Claro, preocupa, de cómo acompasar eso, ¿no? Porque por un lado está buenísimo, se hizo de 2 amigas, está perteneciendo a un curso, pero bueno, después aparece esto del estereotipo, que estoy gorda, los mensajes también de la familia, que también se está abordando eso, y, claro. y esto bueno, los estereotipos que aparecen siempre en la sociedad. ¿ella tiene bajo peso? Eso es lo que yo preguntaba. No, ella más bien tiene, no sé el peso, pero sobrepeso no muy grande, pero tiene una cuestión de sobrepeso que incluso el psiquiatra había pensado de cambiar de risperidona a clozapina, por pedido de ella justamente, con esto de que puedo aumentar de peso y demás. Entonces también se habla de esta cuestión integral, de que De- también las actividades físicas, cómo ayudar con el metabolismo, siempre se trata de dar ese mensaje, pero bueno, por ahí no queremos pecar en esto de realmente no estar preparados si estamos leyendo y demás, Claro, pero bueno, no parece, perdón, pero no sí, parece ser un trastorno de la conducta alimentaria, sino que ella realmente quiere estar mejor, como dice Liliana, ¿no? Que quiere estar mejor para poder interaccionar con otra gente, ¿no? O sea, preocupa tener mucho. unos vínculos más, donde ella se sienta mejor, se sienta con la mejor autoestima, ¿no? Y además Claro, a trabajar un poco con la familia, estas cosas de engordar o no engordar, porque puede ser que haya, la madre es gordita. no, 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 para nada. Incluso lo que preocupa sí es que a veces se ha desmayado en la escuela porque no comía, en esto de que Ah, vomita, eso es también, pero bueno, pasa que al yo ver esto, ¿no? Porque se hablaba como un posible trastorno de la conducta alimentaria, pero yo lo que veía ahí en esa dinámica es que a veces no iba a comer, pero porque no había nada, o porque no se sabía hacer otra cosa y terminaba optando a la tarde, quizás a la vuelta de la escuela que lleva a la tarde, comer un alfajor. Entonces, bueno, también eso explicaría parte de los desmayos. claro, lo que pasa es que no tiene una familia que la contenga realmente, ¿no? No que no se están ocupando de ella, pareciera como corresponde. O vos qué pensás de eso? Sí, sí, es lo que se empezó a ver y bueno, sobre lo que se está trabajando. Sí, sí. Incluso hay bueno, me tenés cansada, andate a lo de tu papá, se separaron, papá amenazó con matarla.
se complicó bastante, que justo coincide también con los momentos, digamos, de ella de descompensación. Claro, y sí, pero ahí hay también un trastorno depresivo, digamos, un trasfondo depresivo en esta chica que además de la esquizofrenia tiene razones sociales y psicosociales para no estar bien, ¿no? O sea, acompañarla en esto con la familia, para que la familia se ocupe de ella, ¿no? Y la mamá esta pareciera que no la reconoce, no la estimula, no le da un lugar, sobre todo con esto de la comida, que pareciera que tiene que ver con un descuido de esta chica, ¿no? Sí, 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 es así y bueno, es más extenso, pero sí, viene por ahí. Sí, Muchísimas gracias. hasta luego. Yo quería, si no molesta, hacer un aporte. Yo soy No, al contrario. Eric de Liga San Martín de la Plata. Me parece muy importante esto que dijeron en cuanto a tener un buen diagnóstico. Primero, si es una psicosis o no es una psicosis. Si es un autismo, tal vez con un trastorno de conducta alimentaria. Si tal vez es una neurosis, como hablando un poco a grandes rasgos, me parece importante esto que dijeron de identificar lo que es dentro del pensamiento lo más delirante, la certeza, antes de empezar, tanto me refiero a un tratamiento farmacológico, ya sea con antipsicóticos o estabilizadores del ánimo, porque si podemos pensar también que puede ser un trastorno afectivo como muy complicado. Es importante esto que pensar de poner un antipsicótico o no, pero también va por el lado el tema de la familia que hoy bien nombraron, el tema de los padres, para mí es esencial muchas veces, lo que es la crianza y cómo sigue influyendo o ha influido con también muchas veces los que son los postraumáticos, digamos, que muchas veces también quedan con cierto anorexia. A la par me parece que tampoco está mal pensar en esto, de que puede haber una predisposición genética, puede haber efectos adversos tempranos que ayuden a que se expresen algunos factores o no. En el ambiente familiar, sobre todo, y lo que esté sucediendo ahora, pero también lo que es la influencia de los medios de comunicaciones hoy se ve en distintas poblaciones como las que están más hiperconectadas, hay como ciertos trastornos de conducta mucho más frecuentes, por así decirlo. La bulimia hoy está muy vinculada a estar conectados, entonces me parece que el celular, el de internet, es otra causa que no están para mí en pacientes de psicosis, sino que es tan estructural, digamos, que afecta tanto a personas que tienen psicosis como personas que no tienen algo psicótico. Y que cuando se puede tocar eso como un equipo, tanto la familia, tanto lo que se le comunica, esas ideas que ya están preformadas y que nunca se las toca, ahí puedes hacer muchas veces el diagnóstico de si es una psicosis o no también. Me parece como importante esto, como entender esto que decía la compañera, de un equipo interdisciplinario que aborde distintas causas, pero ojo también en una psicosis muy marcada, en un delirio, que hay algo de la persona que como prohibirle eso de uno a otro, de un momento a otro, puede generar también un desarreglo en cierta psicosis. Así que como tendría cuidado con yo no digo que si no está en peligro la vida o a cierto peso, no entrar, pero que en muchos casos hay como cierto arreglo de eso y tocarlo muy rápido puede hacer que se descompense la persona. Creo que es una pequeña opinión. Está bien, muchas gracias. Creo que sí, que es importante lo que vos decís, de hacer un diagnóstico seguramente. El asunto es que en estos pacientes muchas veces el diagnóstico tarda en hacerse por distintos motivos, ¿no es cierto? O sea, cuando están demasiado en inanición puede haber trastornos psicóticos, como dijimos antes,
y no se puede hacer un diagnóstico hasta no tener ya la alimentación, o sea, que no esté, digamos, caquéctica la persona, que tenga un metabolismo más o menos normal. Si no, puede haber confusiones en el diagnóstico. Y en estos chicos hay que esperar tiempo para eso, pero es importante hacer lo mejor que se puede el diagnóstico, lo más rápidamente posible, porque cuanto más rápido se diagnostique, tanto sea una anorexia como sea sobre todo una psicosis, y se le dé la medicación adecuada, más rápidamente y mejor pronóstico tienen. Bien, creo que ya estamos un poco en horario para cerrar. Si quedaron algunas preguntas, los invito a escribir al mail porque creo que al cortar el Zoom y ya estamos también como en un horario. Agradecemos, Beatriz, la exposición y también el intercambio que se generó y la presencia de todos. Yo agradezco mucho los aportes de mis compañeras y realmente me han enriquecido mucho. Gracias Liliana, gracias Susana, gracias a todos. Chao, Bueno, que tengan gracias buenas a vos, noches. a todos. Gracias, Chao. gracias Buenas a noches. todos y Muchas gracias, gracias Diana Beatriz. también, me había olvidado de vos, mira. Chao. Chao.